Qué bueno que ya están en espera. Hoy vamos a dar tiempecito un poco para que ingresen todos. ¿Qué tal y cómo están? Y vamos a oír un Buenas video tardes, muy licenciada. interesante. Mucho gusto. Vamos a escuchar un video que es muy completo. El problema es de que a veces los videos solo los abre uno y le tiran 3 4 anuncios, ¿verdad? Entonces, voy a estar pendiente para controlar los anuncios. Así que yo creo que ya estamos, ¿verdad? 43 alumnos. No sé si son más. Vamos a loca a loco colocar ya el video para que no nos atrasemos. Por favor, me indican si ven y si escuchan el video. Es sobre el mismo tema, ¿verdad? Y vamos a ver. Los estados son soberanos y no reconocen por sobre sí ninguna autoridad. Creo que aquí estamos, creo que ya podemos escucharlo. Los temas de sujetos del derecho internacional público correspondientes a la clase 3. ¿Lo ven y lo escuchan bien? Por Ante favor. todo, vamos a empezar como siempre Sí, por el licenciada. concepto, pero debemos Ah, muy entender bien, gracias. la cuestión de Voy los a sujetos cerrar del derecho mi internacional público como una voy evolución a a lo cerrar largo del tiempo. mi El micrófono para derecho que ustedes internacional escuchen clásico mejor. solamente consideraba como sujetos de derecho internacional a las entidades que tuvieran la cualidad de ser soberanas, ¿sí? Por lo tanto, solamente los estados cumplían con esta cualidad y por lo tanto, solamente los estados podían ser sujetos del derecho internacional en ese contexto. El siglo XX va a traer un montón de innovaciones, también un montón de acontecimientos históricos que llevaron a esas innovaciones, que es la aparición de nuevos sujetos de derecho en los que ya no está presente la cualidad de soberanía. Los estados siguen siendo el sujeto prioritario, el sujeto originario en el derecho internacional, pero van a aparecer las asociaciones internacionales, las entidades que no son estados ni asociaciones de estados, el individuo, el pueblo, la humanidad, es decir, entidades que no gozan de la característica de ser soberanas, pero que se encuentran reconocidas por los propios estados. Entonces, frente a este cambio de perspectiva, se pasa a denominar sujeto del derecho internacional no a las entidades soberanas, sino a toda entidad que sea susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones en el derecho internacional. Es decir, un concepto mucho más parecido a lo que es el concepto de sujeto de derecho en el derecho interno. Los distintos sujetos del derecho internacional pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios.
Utilizando como criterio la creación de las normas de derecho internacional, vamos a tener sujetos activos, que son aquellos que tienen potestad para crear normas de derecho internacional, como por ejemplo los estados o algunos organismos internacionales, o sujetos pasivos, que son aquellos que no tienen potestad para crear normas de derecho internacional, pero sí son objeto de esas normas, es decir, esas normas se les aplican. Siguiendo el criterio de la imputación de derechos y obligaciones, vamos a encontrarnos que hay algunos que son solamente sujetos de derechos, que por lo tanto no tienen obligaciones correlativas, como podrían ser los individuos en materia de derechos humanos, en las que los individuos son titulares de derechos, es decir, pueden hacer valer derechos frente a tribunales internacionales, pero no son correlativamente sujetos de obligaciones. Entonces, dentro de este criterio, los sujetos de derechos son aquellos que solamente tienen derechos y no tienen obligaciones. Sujetos de deberes son los que, además de ser titulares de ciertos derechos, también tienen implícitas obligaciones correlativas, como por ejemplo los estados o también los organismos internacionales. Respecto al criterio de momento de la incorporación a la comunidad internacional, tenemos los originarios, que si vamos a remontarnos a los verdaderamente originarios, es decir, a la época del derecho internacional clásico, solamente eran admitidos en la comunidad internacional los estados cristianos. No se reconocía a los estados americanos, no se reconocía a los africanos, sino solamente a aquellos que integraban la cristiandad. Hoy por hoy podríamos decir que sujetos originarios son los estados porque son los que indiscutiblemente y desde siempre son sujetos de derecho internacional. Y como otra categoría dentro del criterio del momento de incorporación a la comunidad internacional, tenemos los sujetos admitidos, que son los que se fueron incorporando a posteriori, ¿sí? Hoy por hoy diríamos que los sujetos admitidos son las organizaciones internacionales, todos los nuevos sujetos que aparecen durante el siglo XX, a los cuales los estados como sujetos originarios les fueron reconociendo su subjetividad internacional y gracias a eso se incorporan a la comunidad internacional. Respecto a su duración, tenemos sujetos que son perennes, como el Estado, porque siempre fue y siempre va a ser sujeto de derecho internacional, otros que pueden ser transitorios, que son organizaciones que pueden desaparecer por decisión de sus miembros. Si nosotros pusiéramos hoy como ejemplo la Unión Europea, es una asociación de estados que integran el continente europeo, pero que si el día de mañana esos estados deciden terminar con esa unión y seguir cada uno por su lado, ese sujeto internacional que era la Unión Europea deja de serlo porque ya no existe. Y también existen, dentro de este criterio, los sujetos efímeros. Por ejemplo, los rebeldes reconocidos como beligerantes dentro de una guerra civil. Ya vamos a ver un poquito más adelante que uno de los nuevos sujetos que se reconocen en el derecho internacional son los ejércitos de liberación nacional cuando luchan por descolonizar a un país, o en una guerra civil los bandos beligerantes. Es decir, mientras duran esos conflictos, la comunidad internacional les concede subjetividad, los reconoce como derecho, como sujetos transitorios, para que puedan tener derechos y obligaciones con respecto, por ejemplo, al derecho de la guerra, es decir, para que el derecho de la guerra se les aplique y para que después también puedan firmar tratados de paz para poner fin al conflicto en el que están combatiendo. Respecto a su fuente de creación, es decir, por qué motivo o por qué tipo de fuente del derecho se crean sujetos del derecho internacional, tenemos los sujetos que son consuetudinarios, como los estados, porque por la propia práctica internacional los estados son sujetos del derecho internacional, así también la Iglesia Católica. Y también tenemos como otra categoría los sujetos convencionales, que son todos aquellos que surgen a partir de un tratado o convención internacional. Para conocer los sujetos del derecho internacional, vamos a hacerlo por categorías. Vamos a comenzar por los sujetos estatales, que abarcan, obviamente, a los estados como sujetos originarios, pero también a los organismos internacionales, que, si lo pensamos, son
asociaciones de estados, es decir, los estados se juntan, se asocian con una finalidad determinada, por lo cual este organismo internacional no deja de ser una sumatoria de estados. Por eso su subjetividad internacional no está discutida, solamente que no aparecieron antes porque su surgimiento se da en el siglo XX. Tomemos la definición de Estado que tomemos, esta organización política estatal siempre va a ser considerada sujeto de derecho. Podemos identificarla con la nación, como la doctrina clásica francesa, o reconocerla por sus elementos, el territorio, la población, el poder o gobierno, sin importar entonces cuál sea la definición que adoptemos como válida, el Estado siempre va a ser sujeto del derecho internacional. Lo que sí o sí es una condición sine qua non para que consideremos al Estado como un sujeto de derecho internacional es su condición de soberano. Si un Estado no es soberano, por más que haya un gobierno, por más que haya un territorio, por más que haya una población, si no hay una cualidad de soberanía, entonces no estamos hablando de un Estado propiamente dicho. La cuestión de la soberanía puede chocar con el tema de las normativas del derecho internacional, porque si consideramos que la soberanía es la cualidad de un poder de ser supremo, esto significaría que, por lo tanto, los estados no se someterían, si son soberanos, a ningún orden que se encuentre por encima de ellos, es decir, no reconocerían por encima de ellos ningún poder ni ningún orden jurídico. Por lo tanto, ningún organismo internacional, ningún ordenamiento jurídico internacional sería posible. Esto es un concepto absoluto de soberanía. Hoy por hoy prima más el concepto relativo en el que si bien los estados son soberanos y no reconocen por sobre sí ninguna autoridad ni ningún orden jurídico de otro estado, sí se someten voluntariamente al ordenamiento internacional y a los organismos internacionales a los que deciden integrar. O sea, cuando deciden integrar un organismo internacional, se están sometiendo a las decisiones que ese organismo tome y a las normas de derecho internacional que se les impongan. Cuando hablamos de asociaciones interestatales o de organismos internacionales, como dijimos recién, se trata de estados que deciden asociarse, que deciden agruparse con un fin en común. Dentro de este tipo de asociaciones encontramos, en primer lugar, a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, pero también a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, a todas las asociaciones interestatales continentales, las africanas, las asiáticas, etcétera. Es decir, en todos estos organismos internacionales lo que tienen en común es que los estados, al asociarse, firman un tratado constitutivo, un tratado que crea esa nueva organización. Habitualmente esos tratados por los que se crea la nueva organización establecen que esa nueva organización va a contar con subjetividad internacional. Esto es, los estados están reconociendo que esa nueva organización que van a crear va a gozar de subjetividad internacional. En el caso de la ONU, los estados suscriptores no pusieron esto en la carta de creación de la ONU, omitieron reconocerle la subjetividad internacional. Por lo que si fuéramos a estarnos exclusivamente a lo que dice la letra de la carta, no deberíamos reconocerle subjetividad internacional a la ONU. Sin embargo, justamente porque es la organización más importante de todas, nadie duda hoy en día de que la ONU goza de la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones y por lo tanto es un sujeto del derecho internacional. Porque además de no dudarlo por la práctica, los estados que la integran, que son todos, en ningún caso han renunciado o han protestado por la capacidad que tiene la ONU de adquirir derechos y contraer obligaciones, por más que no lo diga expresamente su carta de creación. ¿Qué? Vamos a ver ahora todos los sujetos que no son estados o no están constituidos por asociaciones de estados.
Dentro de los sujetos no estatales tenemos en primer lugar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un carácter supranacional porque está por encima de las divisiones estatales o nacionales, tiene extensión mundial, porque tiene fieles en todos los países, y es reconocida como sujeto del derecho internacional no solo por los países que profesan la fe católica, sino también por los que no lo son. Dentro de los derechos que tiene como sujeto internacional, tiene dos que pertenecen específicamente a los estados, como son el derecho de delegación activa y pasiva, es decir, la posibilidad de enviar y recibir embajadores, que se llaman nuncios, y también la capacidad de contraer derechos y obligaciones convencionales, es decir, de firmar acuerdos de carácter internacional. Así como dentro del derecho interno las personas firman contratos, esos contratos, esos acuerdos de voluntades, en el derecho internacional se llaman tratados internacionales. Y si un tratado internacional es firmado siendo una de las dos partes la Iglesia Católica, reciben el nombre de concordatos. La Iglesia recibe oficialmente su calidad de sujeto internacional cuando en el año 1929 la Italia de Mussolini firma con la Iglesia los tratados de Letrán. ¿Sí? Estos tratados de Letrán vienen a poner fin a muchos siglos de controversias entre los reinos italianos y la Iglesia, ¿sí? Y el Papa. Por una cuestión de territorios que estaban en disputa, la Santa Sede había recibido del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se llamaban los estados pontificios, que estaban enclavados en el territorio que posteriormente iba a ser el Estado italiano. Si recordemos que Italia es uno de los últimos países en completar su proceso de unificación nacional. Por lo tanto, cuando se termina ese proceso por el año 1870, cuando se convierte en el Estado italiano, esos territorios pertenecientes a la Iglesia, enclavados dentro del territorio italiano, empiezan a generar controversias y tironeos entre el Papa y el rey de Italia. Entonces, estos tratados de Letrán vienen a poner fin y ponen las cosas en orden. ¿Sí? Entonces, el primer acuerdo que se firma es un acuerdo político por el cual se crea la ciudad-estado del Vaticano. La ciudad-estado del Vaticano es un pequeñísimo territorio enclavado dentro de la ciudad de Roma, donde tiene sede el centro de la iglesia, pero además tiene la cualidad de ser un estado político, un estado temporal, no es solamente espiritual, sino en un estado como cualquiera de los otros estados, con un territorio, con un gobierno y con una población. Debido a que adquiere este estatus internacional como Estado reconocido, el Vaticano firma entonces, ya en su cualidad de sujeto internacional, firma con el Estado italiano un concordato, que como dijimos es un tratado en el cual interviene la Iglesia Católica, en el cual se regulan los derechos y las obligaciones recíprocas entre la Santa Sede y el Estado italiano. En principio, Italia se obliga a ocuparse de la cuestión del poder de policía y de la seguridad dentro del Vaticano, y a cambio la Santa Sede renuncia al derecho de asilo. ¿Sí? Como están metidos uno adentro del otro, ¿qué puede pasar? Que un delincuente perseguido por las autoridades italianas se meta dentro de la ciudad del Vaticano y pida asilo, porque en realidad se trata del territorio de otro Estado. Para evitar esta evasión por parte de los delincuentes pidiendo asilo en la ciudad del Vaticano, es que el Vaticano renuncia a darle asilo a los delincuentes a cambio de la protección y la seguridad que le brinda el Estado italiano. En segundo lugar, tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, formado por la Cruz Roja de cada uno de los países y por la Media Luna Roja, que es lo mismo que la Cruz Roja, pero del Islam, por eso la Media Luna. Y la Cruz Roja tiene una finalidad de derecho humanitario y de asistencia a las personas y a los países en guerra. Muchas veces para llevar adelante esta finalidad necesita entrar al territorio de otros estados, como por ejemplo para corroborar el estado de los prisioneros de guerra o para atender a los heridos o a los refugiados, etc. Entonces, cuando el Comité de la Cruz Roja tiene que
realizar un acuerdo con el Estado al cual tiene que ingresar a su territorio, firma una especie de acuerdo internacional, como si fuese un acuerdo de sede, en el cual se considera imparcial y además recibe todos los privilegios y la protección de una sede diplomática. Por último, tenemos la sede, la Soberana Orden de Malta, que es como el último resabio de las órdenes de caballería de las cruzadas, así como los caballeros templarios. En su momento se asentaron en el territorio de Malta, ya por el año 1530, y ahí se quedaron, ¿sí? Los caballeros de Malta se quedaron allí desde 1530 hasta que en 1978 Gran Bretaña se anexa el territorio de Malta y la orden se muda también a Roma, ¿sí? Hay una curiosa anécdota que hay una parte en Roma donde hay una cerradura, ¿sí? Una cerradura bastante grande como para meter una de esas llaves antiguas, ¿sí? Donde uno, si se asoma por esa cerradura, puede ver a lo lejos el edificio de la sede de la Orden de Malta, como si estuviera ahí escondido en el centro de la ciudad de Roma. La aparición de los nuevos sujetos del derecho internacional tiene que ver con los cambios producidos durante el siglo XX. En primer lugar, al que vamos a mencionar es al individuo al cual se le reconoce la capacidad de ser titular de derechos, refiriéndonos específicamente a los derechos humanos. El derecho internacional, por definición, es un derecho en el que actúan estados contra estados, ¿sí? O sea, los estados representan como si fueran a las personas del derecho interno. Entonces, es inconcebible, o por lo menos lo era hasta hace algunos años, que un estado fuera una de las partes en una controversia internacional y que el otro fuese un sujeto individual, una persona física. A partir del reconocimiento de los derechos humanos, a partir de las declaraciones internacionales de los derechos humanos, se les concede al individuo la titularidad de esos derechos y por lo tanto los mecanismos necesarios para hacer valer esos derechos frente a tribunales internacionales. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que una persona puede demandar a un Estado, ¿sí? Como contraparte, puede demandar a un Estado ante un tribunal internacional por violaciones a los derechos humanos. Pero también, y ya a partir oficialmente de los años 90, empiezan a reconocérsele responsabilidades individuales a las personas, ¿sí? El primer ejercicio de este reconocimiento de responsabilidades individuales fueron los juicios de Nuremberg y de Tokio, en los cuales se juzgaron a los jerarcas nazis y a los jerarcas del régimen japonés por los delitos de guerra, por las violaciones a los delitos de lesa humanidad, es decir, por todas las situaciones que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. En lugar de juzgarse a Alemania como Estado y a Japón como Estado, se juzgó a personas físicas en un proceso penal en el cual fueron encontrados algunos de ellos culpables y fueron condenados, ¿sí? Entonces, esto es algo absolutamente novedoso. Después de los juicios de Nuremberg y Tokio, que fueron en cierto sentido bastante sui generis porque, primero, era la primera vez que ocurrían, pero además el estatuto por el cual se lo juzgó y el tribunal que lo juzgó son bastante controversiales desde el punto de vista jurídico. Pero ya en los años 90 se crea la Corte Penal Internacional con sede en Roma, que se ocupa justamente de investigar y de juzgar a personas individuales por crímenes de guerra o por violaciones a los derechos humanos en situaciones de conflicto. Ya desde su creación, la Corte ha juzgado a personas individuales de los conflictos de la ex Yugoslavia, de Sierra Leona y también de Ruanda, ¿sí? Por los delitos cometidos por personas físicas, por supuesto, pertenecientes al gobierno o altos mandos militares, pero la responsabilidad es individual. Por lo tanto, el individuo pasa a tener una entidad bastante importante porque es sujeto de derechos, pero también puede ser sujeto de obligaciones o de responsabilidades internacionales.
La humanidad y el pueblo son reconocidos como sujetos internacionales en la medida en que se les asignan derechos, es decir, en la medida en que alguien puede ser titular de un derecho, se entiende que es sujeto de derecho internacional. La humanidad aparece por primera vez en las convenciones del espacio ultraterrestre y del fondo marino cuando se designa a determinados espacios físicos como patrimonio común de la humanidad. Entonces la humanidad ahí aparece titularizando el derecho de poseer cierto espacio físico. Y el pueblo, cuando nos referimos al derecho de autodeterminación de los pueblos, estamos reconociéndole a los pueblos o al pueblo cierta titularidad sobre el derecho de autodeterminarse. De cualquier manera, hay autores del derecho internacional que consideran que si solamente se les reconoce la titularidad del derecho, pero no se da ninguna herramienta jurídica o jurisdiccional para hacer valer esos derechos, en realidad es una titularidad que queda en el papel y nada más, y por lo tanto no son verdaderos sujetos de derecho. Por último, tenemos los movimientos de liberación nacional, que también aparecen como un fenómeno propio del siglo XX. El siglo XIX se caracterizó por los procesos de descolonización de los países americanos, y el siglo XX pasa a ser testigo de los procesos de descolonización fundamentalmente de los países africanos, asiáticos y de Medio Oriente. Por lo tanto, en esos procesos en los cuales territorios que estaban siendo sometidos a un régimen colonial por parte de países europeos, de la misma manera que Argentina lo fue con España, comienzan un proceso de justamente de emancipación, de liberarse, de independizarse de ese régimen colonial, y para lograr esa independencia, de la misma manera que nos ocurrió a nosotros a principios del siglo XIX, se forman ejércitos, y como fue el ejército de Belgrano o el ejército de San Martín, se forman ejércitos nacionales que luchan contra el ejército del país colonial, ¿sí? O sea, del país colonizador. Entonces, como la ONU, como organismo internacional, apoya fuertemente estos procesos de descolonización y de liberación nacional, se reconoció durante los años 40, pero sobre todo los 50 y los 60 del siglo XX, que estos movimientos de liberación nacional o ejércitos de liberación nacional tuvieran cierta subjetividad internacional, o sea, fueran capaces de adquirir derechos y obligaciones, aunque sea las referidas al derecho de la guerra, las del derecho humanitario, y también la posibilidad de firmar tratados de paz con el ejército contrario, ¿sí? Entonces, o sea, no se les da una subjetividad completa, no es que pueden hacer todo lo mismo que puede hacer un Estado, pero sí se les da la posibilidad de cumplir con los derechos y las obligaciones que impone el derecho de la guerra, que puedan intervenir o solicitar el derecho internacional humanitario, y además para que la firma del tratado de paz al que se llegue con el ejército colonial tenga alguna validez internacional, también hay que reconocerle esta capacidad de ser parte firmante de ese tratado. ¿Sí? Entonces esos son los movimientos de liberación nacional. En el derecho internacional, los estados como sujetos originarios surgen y se extinguen, o nacen y se extinguen del mismo modo que en el derecho interno las personas nacen y mueren. Vamos a poner un ejemplo cortito de cada uno de los 5 modos de nacimiento de los estados. Un estado puede nacer, en primer lugar, por res nullius, es decir, cuando un territorio que no pertenece a nadie es ocupado por un estado y se crea un estado allí. Este concepto de res nullius, esta tierra que no es de nadie, ya hoy por hoy es imposible porque todos los territorios del planeta están ocupados. Pero durante mucho tiempo, y esto va a generar polémicas o discusiones y controversias, los estados europeos, cuando llegaron a América, por ejemplo, encontraron territorios que ellos pensaban que no eran de nadie, y por lo tanto crearon estados ahí o hicieron una extensión de sus estados en esos territorios. Eso es a lo que se llama res nullius.
El segundo modo de nacimiento de los estados es la ocupación, que es cuando un estado ocupa el territorio de otro y se lo anexa, por ejemplo. Entonces ahí nace un nuevo estado con un nuevo territorio, que es, por ejemplo, cuando la Alemania nazi ocupó el territorio de Polonia en la Segunda Guerra Mundial o de Checoslovaquia. La tercera forma de nacimiento de un Estado es la emancipación, que es un territorio, un Estado que estaba bajo el dominio de otro, es decir, sujeto a un régimen colonial, se independiza y en esa independencia nace un Estado distinto al anterior. ¿Sí? Cuando la Argentina se independiza de España, antes era parte del Reino de España o del Virreinato del Río de la Plata, y cuando declara su independencia nace un nuevo Estado que es el Estado argentino. La cuarta forma de nacimiento de los estados es la secesión, que es cuando un estado se separa de otros que lo integraban previamente, que es, por ejemplo, cuando Panamá se separó de Colombia, o sea, antes Panamá y Colombia formaban todo el mismo estado, y en un determinado momento Panamá se separa de Colombia y forma un estado independiente. Y el desmembramiento es cuando de un solo estado se disgregan en varios estados diferentes, que es, por ejemplo, lo que sucedió con la ex Yugoslavia, que primero era Yugoslavia y después de la guerra terminaron creándose en ese territorio diversos estados como Serbia y Montenegro, Croacia, Bosnia, etc. Por otro lado, como ejemplos de extinción, que sería el sinónimo de la muerte de un Estado, la desaparición de un Estado, de alguna manera la extinción de los Estados es como la contrapartida del nacimiento, porque casi que cuando desaparece un Estado nace otro en su lugar o nacen otros en su lugar. Pero los modos que tenemos de extinción de los estados, tenemos la absorción por parte de otro estado, que puede ser voluntaria, como por ejemplo la Alemania nazi, el Tercer Reich, que incorpora a Austria, que Austria voluntariamente se deja incorporar al Tercer Reich, quiere formar parte de ese Tercer Reich, y lo hace de manera pacífica y por lo tanto desaparece durante el tiempo, por lo menos que duró esta unión, desapareció Austria y se quedó incorporada dentro del Tercer Reich, o la absorción violenta, que es cuando un Estado incorpora violentamente a otro, que son, por ejemplo, no sé, algún ejemplo antiguo voy a poner como para variar, cuando los romanos invadían los distintos pueblos de la antigüedad y esos pueblos desaparecían, esos estados antiguos desaparecían y quedaban incorporados dentro de lo que era el Imperio Romano. También tenemos la disolución, que también puede ser pacífica o no pacífica. Un ejemplo de disolución pacífica podríamos mencionar tal vez cuando la Unión Soviética se desintegra y todos los estados que estaban incorporados desaparece la Unión Soviética como tal y los estados que la integraban recuperan su identidad nacional y vuelven a nacer como estados, porque ya habían sido estados previamente antes de formar parte de la Unión Soviética, y la disolución no pacífica que habíamos dado como ejemplo de la ex Yugoslavia. El Estado yugoslavo, a partir de la guerra entre serbios y bosnios, se desintegra como Estado, desaparece, deja de existir Yugoslavia y mediante una guerra, y por eso no pacífica, y de esa disolución después van a nacer diferentes estados, que son los estados que hoy en día están: Croacia, Serbia, Bosnia, etc. Y si queremos llevar un poco más allá la analogía de que los estados, como las personas en el derecho interno, nacen y mueren, el reconocimiento de los estados como requisito para que un nuevo Estado pase a integrar la comunidad internacional es de alguna manera como si esta comunidad internacional integrada por los otros estados le concediera el certificado de nacimiento, es decir, le da el beneplácito, el reconocimiento, lo reconoce como un igual a otro estado de reciente surgimiento. Entonces vamos a ver qué es esta institución internacional del reconocimiento de estados.
Entonces, en primer lugar, tenemos en la definición de reconocimiento de Estado que nos dice que es un acto libre por el cual uno o más estados constatan que sobre un territorio determinado la existencia de una sociedad políticamente organizada capaz de observar el derecho internacional y que es independiente de cualquier otro Estado y por lo tanto, al haber constatado eso, manifiestan su voluntad de considerarlo como miembro de la comunidad internacional. Es decir, esto de que es un acto libre significa que cada Estado que reconoce a un nuevo Estado, un nuevo miembro de la comunidad internacional, lo hace voluntariamente, lo hace porque quiere y si quiere, o sea, no está obligado a reconocer a los Estados. De hecho, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los Estados deciden la creación del Estado de Israel, los Estados árabes, poniéndose del lado del Estado palestino, se niegan a reconocer al Estado de Israel como un nuevo Estado y bueno, nada, o sea, cada Estado lo reconoce si quiere y si no quiere no lo reconoce, porque es justamente un acto libre. ¿Cuáles son los extremos que deberían corroborar los Estados para reconocer a otro? Justamente que haya un territorio, que haya una sociedad políticamente organizada, es decir, que haya una población en ese territorio y que esa población tenga un gobierno, esté políticamente organizada, no importa con qué forma de gobierno, eso queda a criterio de esa sociedad de elegir su forma de gobierno que mejor le plazca, y constatar, y esto sí es importante, que ese territorio, esa sociedad y ese gobierno que surgen en el nuevo Estado estén dispuestos y sean capaces de observar el derecho internacional, porque si los van a admitir en la comunidad internacional como un miembro de la comunidad internacional, es necesario que este nuevo Estado esté en condiciones y quiera sujetarse y someterse a las normas internacionales, porque si no, no tiene ningún sentido incorporarlo a una comunidad internacional que no está dispuesto a respetar ni a obedecer. Y este reconocimiento que los estados brindan a un nuevo estado como miembro y que lo reciben como miembro de la comunidad internacional es obviamente un acto facultativo, como acabo de explicar, o sea, es voluntario, el estado lo hace si quiere. Es efectivamente un acto unilateral como los que vimos en clases anteriores, que al estado que lo realiza, o sea, el estado que reconoce a otro como miembro de la comunidad internacional, como nuevo sujeto de derecho, lo obliga. O sea, una vez que lo reconoció, después no puede decir, no, no lo reconozco. O sea, para el Estado que está reconociendo ese acto unilateral, ese acto facultativo de reconocimiento hacia otro Estado, lo obliga y luego le es oponible, obviamente. Este reconocimiento puede ser expreso o tácito. Sí, expreso es cuando se realiza una declaración de reconocimiento de un nuevo Estado, y tácito es, por ejemplo, cuando se intercambian embajadores. El derecho de delegación es un derecho que solo compete a los sujetos del derecho internacional, por lo cual si yo envío embajadores a un nuevo Estado, estoy reconociendo su calidad de tal, o si recibo los embajadores que ese Estado me envía. El reconocimiento, además de aplicarse a los nuevos estados, también puede aplicarse a un grupo beligerante, pues reconocerle subjetividad internacional a un grupo beligerante, como habíamos explicado, esta posibilidad de reconocer a bandos dentro de una guerra civil o a ejércitos de liberación nacional en un proceso de descolonización. Entonces los estados pueden reconocer a estos grupos de beligerantes como sujetos temporarios de derecho y, como habíamos dicho, solo para los derechos y obligaciones que se derivan del derecho internacional de la guerra o del derecho humanitario y por el tiempo que dure la guerra, ¿sí? Después es como que caduca ese reconocimiento. También el reconocimiento puede recaer sobre un gobierno que llega al poder por vía inconstitucional, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que es la cuestión de los gobiernos de facto. Una cuestión interesante es que, por ejemplo, en la conferencia de San Francisco, en el año 1945, en esta conferencia de San Francisco se crea la ONU cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Noruega propuso que la ONU tuviera la facultad de otorgar y retirar el reconocimiento a los estados y a los gobiernos, es decir, que
formado un nuevo Estado, si la ONU lo reconocía como Estado, entonces automáticamente quedaba incorporado a la comunidad internacional sin necesidad de que todos los Estados lo reconocieran. Esta moción que presentó Noruega no tuvo lugar, los estados la rechazaron, no quisieron aceptarla y por lo tanto la ONU no dispone de esta potestad. Entonces justamente cuando se presenta la situación con el Estado de Israel, los estados árabes no aceptaron que el hecho de que la ONU permitiera el ingreso de Israel a la Organización de Naciones Unidas representara tácitamente un reconocimiento como Estado. ¿Por qué? Porque justamente se había rechazado, lo que alegaban los estados árabes era que se había rechazado la moción de que el reconocimiento de la ONU o la aceptación de la ONU de incorporar un nuevo Estado significara tácitamente el reconocimiento de este nuevo Estado. Como los estados árabes no aceptaron a Israel, no querían que la aceptación por parte de la ONU para incorporarse a las Naciones Unidas significara automáticamente que había quedado reconocido como Estado. También es interesante que comentemos cuál es el alcance que en algunos casos tiene este reconocimiento. Cuando se trata, por ejemplo, de un Estado colonial, ¿sí? O sea, un país, una metrópoli que tiene bajo su dominio colonial a otro territorio, cuando ese nuevo territorio, cuando esa colonia se independiza, el reconocimiento por parte de la madre patria de esa independencia está implicando automáticamente una renuncia a ese territorio. O sea, la madre patria está renunciando a reclamar como propio ese territorio porque está reconociendo a su ex colonia como un Estado independiente y por lo tanto como miembro de la comunidad internacional. Ahora, el hecho de que otros países reconozcan a esa colonia que se acaba de independizar no quiere decir que la madre patria ha renunciado. La madre patria tiene la posibilidad de seguir luchando y seguir peleando contra su colonia para tratar de recuperar ese territorio. Es decir, el hecho de que otros estados lo reconozcan no significa que la madre patria deba adecuarse a lo que los otros estados dicen. Ahora, en el caso de que esta madre patria reconozca la independencia de sus colonias, significa que si los otros estados también reconocen el nacimiento de este nuevo estado independiente, ya no estarían interviniendo en las cuestiones internas de un estado. Porque mientras esto no está resuelto, mientras esta situación de descolonización no queda definitivamente resuelta, ese territorio colonial pertenece al Estado de la madre patria, por lo tanto, la intervención de otros estados implica una intervención en los asuntos internos de otro estado, que en este caso es la madre patria. Por eso los alcances de estos actos unilaterales que implican el reconocimiento son muy interesantes y configuran cuestiones muy importantes. Y tal como dijimos, el acto unilateral de reconocimiento no solo recae sobre el reconocimiento de nuevos estados, sino también sobre el reconocimiento de gobiernos que han llegado al poder por vías diferentes a las establecidas en la constitución de cada estado. Es decir, gobiernos de facto que surgen o de revoluciones o de golpes de estado. Y esto realmente es una institución necesaria para que las relaciones entre los estados se normalicen, porque cuando un estado es sacudido por una revolución o por un golpe de estado, no queda aislado de la comunidad internacional. Entonces, de alguna manera, tiene que haber una reacción por parte del resto de los estados frente a esta situación. Un caso particular lo constituye América Latina, que a lo largo de su historia se ha visto sacudida en innumerables oportunidades por revoluciones y golpes de Estado. Por lo tanto, América Latina, a raíz de esta repetición de quebrantamientos del orden constitucional, fue desarrollando una doctrina propia, que claramente no es tan rigurosa como la que puede aplicar Estados Unidos o Europa, que tienen muchísimas menos situaciones de revolución o golpe de Estado, pero que trata de
encontrar una solución a esta cuestión recurrente. Por un lado tenemos la doctrina Tovar, que era un canciller, Tovar era un canciller ecuatoriano, y que en el año 1907, si bien no se opone a que se reconozcan los gobiernos surgidos de una revolución, que se reconozcan los gobiernos de facto, lo que propone es que se los reconozca una vez que esos gobiernos de facto sean convalidados por el sufragio popular, para de alguna manera garantizar esa legitimidad o ese reconocimiento por parte del pueblo, y entonces una vez que convalidan con el sufragio, el resto de los estados pasa a reconocerlo. En realidad, en definitiva, no sería reconocer nada, porque si es convalidado por el voto popular, en definitiva pasaría a ser un gobierno constitucional. Pero bueno, esta es la primera de las doctrinas latinoamericanas al respecto. La doctrina Estrada aparece cuando el presidente norteamericano Woodrow Wilson no reconoce al gobierno de Huerta en México, y entonces México lo considera como una ofensa, o sea, se consideran ofendidos y rechaza la doctrina Tovar. O sea, le dicen, no, nosotros no aceptamos la doctrina Tovar, que es la que acabo de explicar, y proponen esta otra doctrina, que dice que frente a un cambio violento de gobierno en algún país extranjero, México no plantearía el dilema de si debía reconocérselo o no, o si debía continuarse las relaciones diplomáticas. O sea, rechaza por completo el principio de la legalidad constitucional, optando por el principio de efectividad, porque protege de esa manera la soberanía del país que tiene este gobierno de facto. O sea, ellos lo que dicen es, como a nosotros no nos reconocieron nuestro gobierno, nosotros no nos vamos a meter, no vamos a opinar sobre otros países que tengan un gobierno de facto. No nos corresponde a nosotros convalidar o no, nosotros lo reconocemos, o por lo menos no nos vamos a oponer, porque de esa manera estamos respetando la soberanía del país que decide tener un golpe de Estado o una revolución, y así tácitamente lo acepta su población. Esta doctrina fue adoptada como doctrina regional, y eso es lo que primó, digamos, durante mucho tiempo en América Latina. Por otro lado, Jiménez de Arce, de la población, es decir, que la efectividad se juzgue a partir de que la población... Buenas tardes, tal como lo prometí en el video de las fuentes del derecho internacional público. Acá está un videíto más específico sobre los tratados, que es, por supuesto, la fuente más importante, es la primera que aparece en la enumeración del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y estos tratados, estas ¿Cuál es el video que interrumpió? Y no he encontrado la forma de que continúe. Así es de que vamos a dejar la clase ahí, ¿verdad? Bueno, tuvimos 45 minutos de video. Creo que este video dura 1 hora más, un poco más. Así es de que vamos a dejar la clase ahí, por favor. Tomen nota. Ujú. Sí, profesor, Licenciada, yo ya les envié el quería video a hablar, los no le oigo. estudiantes. Algo pasó. ¿Me escucha, licenciada? Ah, okey. Sí se escucha. Bueno, vamos a ver qué ocurrió. Creo que creo que se me cayeron mis lentes de encima del teclado. Bueno, entonces dejamos ahí la clase. Igual es muy interesante todo esto. Bueno, dejémoslo ahí, hasta pronto, joven.
Gracias por toda Buenas la tardes, atención. licenciada.